Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta mañana, por los hermanos que estamos aquí presentes, deseosos, Dios, de escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ilumines, que nuestro corazón al leer el texto sagrado pueda vibrar de alegría, de paz y de esperanza. Que la presencia de tu Santo Espíritu nos acompañe como el intérprete de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 27, el verso 15. Allá hay una historia que muchas veces es difícil de entenderse, ¿no? La historia es difícil de entender porque cuando uno lee Mateo, uno se pregunta cómo puede ser que el injusto no sufra y más bien el inocente sufra por el injusto. Esta es la historia. Aquí vamos a ver a alguien que fue totalmente inocente sufriendo por los culpables, sufriendo por aquellos que realmente habían delinquido, ¿no? Entonces está la gran pregunta: ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tienen que sufrir aquellos que son buenos, aquellos que son justos, ¿no? ¿Por qué los malos aparentemente triunfan? ¿Y por qué a los justos no les va bien en la vida, ¿no? Esta es la historia extraordinaria que está en el libro de Mateo. Vamos a leer, por favor, Mateo 27, desde el verso 15. Fíjense lo que dice. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: pues, ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. El gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Esta es la historia más injusta que alguna vez uno pueda haber escuchado. Por lo que era esta persona, por lo que era Jesús. Es uno de los actos más malvados que alguna vez haya cometido la humanidad. Es el acto más vil, más deshonesto, más injusto. Y este acto se cometió contra el Señor Jesús. Es vil. Y vamos a ver el movimiento de los textos de la historia para comprender por qué le llamamos el acto más
más vil. Es la muerte más horrible también. La tragedia más fuerte que alguna vez el planeta haya sufrido, la sufrió Jesús. Si ustedes habrán notado en la narración que les leí, hay dos personas que destacan aquí. ¿Quiénes son estas dos personas que... Jesús y Dios. Jesús, muy bien. ¿Y el otro? Barrabás. Ellos son los protagonistas de esta historia. Realmente están en el tribunal de Poncio Pilato. Uno porque verdaderamente lo merecía. Y el otro no había hecho ningún mal. Él no merecía estar en un tribunal corrupto e injusto romano, como era el caso de Poncio Pilato. Pero bueno, allí están los dos. El caso de uno de ellos, de Barrabás, ya había sido sentenciado. Barrabás estaba ya sentenciado. Jesús todavía no. Barrabás estaba sentenciado a la pena capital de ese entonces, que era la muerte en la cruz. O sea, el veredicto ya se había dictaminado. No quedaba otra cosa. Él ya había sido sentenciado. Pero me pregunto en esta mañana, ¿qué hacía Jesús en ese tribunal? ¿Qué hacía? ¿Qué había cometido? ¿Cuál era su delito? ¿Por qué razón lo habían llevado ante el tribunal, ante los gobernantes, las autoridades? Y es menester que nosotros estudiemos la vida de Barrabás y la vida de Jesús, para poder estar al tanto de las diferencias o antagonismo que había entre los dos. Primero vamos a estudiar un poquito a Barrabás, su historia, su hoja de vida, para ver si es razonable, si es justo que él esté sentenciado a la pena capital, en ese entonces la muerte en una cruz. Vamos a ver primero quién era Barrabás. Fíjese lo que dice el verso 16. 27:16 dice: y tenían entonces, acompáñenme, ¿qué dice? Un preso famoso llamado Barrabás. Era preso, ya estaba preso. Pero lo que llama la atención del texto es la palabra famoso, ¿no? Es decir, que este preso no era alguien de poca monta, ¿no? Usted sabe, aquí en Ambato creo que está la cárcel, ¿no? En la Tacunga, ok. Hay presos que ni siquiera uno sabe su nombre. Pero hay presos que son famosos, son conocidos. ¿Quién es ahorita el más buscado en Ecuador? Alias Guacho. No, Guacho. ¿Sí? El hombre más... Es más o menos para que usted sepa que es famoso. Ese alias Guacho es famoso. Se ha vuelto famoso no solo en Ecuador, sino ya internacionalmente. Sí, porque ahora ya se está hablando de él en la cumbre seguramente que hubo, o que está viendo en Lima, ¿no? En Perú, ya está en la boca de muchos políticos. Es el hombre más buscado. Creo que han puesto ya que uno haga, ¿verdad? Sí. En Estados Unidos alguien creo que se encontró en un taxi, ¿no? Una maleta, ¿no? de $30,000, y este buen hombre se lo devolvió a la persona que había extraviado eso, y se volvió famoso, ¿no? Hay buena fama y hay mala fama. Ahora me pregunto, Barrabás era preso, famoso, pero ¿por qué era famoso? ¿Por qué había llegado a ser tan mentado, tan conocido en la época de Jesús y durante el Imperio Romano? La Biblia nos va a dar un poquito este dato. Vamos un ratito al siguiente texto bíblico, que sería Marcos, por favor. Vamos a Marcos, el Evangelio según San Marcos. Él nos va a dar un poquito por qué Barrabás había llegado a tener fama, ¿no? ¿Por qué se había hecho conocido? Marcos, por favor, el capítulo 5, el verso 7. Marcos,
el capítulo 5, el verso 7. Solo vamos a usar los evangelios en este estudio. Marcos 15, 7. Marcos 15, 7. Dice lo siguiente el texto. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Según el texto que estamos leyendo, ¿qué era Barrabás? Hermanos, sus manos estaban teñidas de sangre de víctimas humanas. No es que mataba animales, personas. Barrabás era un hombre frío, porque para matar a otro ser humano hay que ser frío. Yo no creo que cualquiera de nosotros sea capaz de cometer tal acto, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando era niño, me gustaba la onda. ¿Se acuerdan acá cómo lo llaman, la onda? La onda ese que tiene un... Cata. Sí, bueno, allá le llamamos la onda. Yo recuerdo que tendría unos 8 años. Cerca de mi casa había un parque donde había muchos pajaritos, ¿no? Que cantaban. Trinaban estos pajaritos. Y yo no sabía que tenía el don, ¿no? Entonces agarro una de esas ondas, le pongo una piedra y le apunto más o menos unos 200 metros, algo así. Le apunto bien cuidadito ahí y jalo y le doy al... No, fue un perdigón, una piedra, ¿no? Eso. Y le di al pajarito. ¿Sabes qué? Yo no quería matarlo. Yo quería cazarlo. Sí, no quería matarlo. Cuando me voy acercando veo la sangre sobre el piso. Entonces recuerdo de niño me eché a llorar. O sea, me sentí tan mal de haber cometido ese acto tan infame, ¿no? Contra un animalito. Entonces de ahí ya colgué esas ondas y no me dediqué más a apuntar a los animalitos, ¿no? Pero si uno siente remordimiento hacia un animalito, cuánto más a un ser humano. Barrabás era un tipo que no tenía sentimientos, no tenía compasión, era un criminal de sangre fría. Entonces ya vemos, famoso porque había cometido un homicidio. Ahora, ¿qué más era Barrabás? ¿Por qué razón estaba en la cárcel? ¿Por qué más? Vamos por favor a Lucas. Lucas nos va a dar una descripción interesante de este sujeto llamado Barrabás. Por favor, vamos a Lucas, el capítulo 23, ¿no? Lucas, el capítulo 23. Ahí vamos a encontrar otra declaración interesante sobre este sujeto llamado Barrabás. Lucas 23, por favor, ¿no? Lucas 23, 19 dice lo siguiente: había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Hay otra palabra que aquí Lucas añade, aparte de homicidio. ¿Qué dice? ¿Qué era Barrabás? No. Sedicioso. ¿Qué es un sedicioso? ¿Seducía a la otra gente a ser como él? No. Es lo que está haciendo alias Guayo. Era terrorista. Subversivo. En esta versión dice: Barrabás estaba en la cárcel por haberse rebelado contra el gobierno de Roma, Exacto, en la ciudad de Jerusalén, y por haber matado a una persona. Rebelarse. Era subversivo, terrorista. La palabra Bar quiere decir hijo. Él creía ser el Mesías, hijo de Dios, hijo del Mesías. Barrabás no solo era un asesino, sino también era el autor intelectual de muchas cosas malas que ocurrían en Jerusalén.
él era el jefe, él era el cabecilla, el autor intelectual. Él creía ser el Salvador, él creía ser el Mesías. ¿Salvador de quién? De los judíos. Y él les ofrecía a muchos judíos librarlos del imperialismo, porque Barrabás estaba en contra de él y de Roma, exactamente, estaba en contra de Roma. Entonces estamos hablando de que era un hombre avesado y claro, él tenía su política y él creía justamente ser el Salvador de los judíos. Él les ofrecía libertad, él les ofrecía un gobierno justo, pero él no era justo, él era injusto, porque el hecho de matar personas quiere decir que no es una buena persona. Sin embargo, él se autoproclamaba Mesías. Y como hoy ocurre, ¿no? Hoy hay mucha gente que se autoproclama Mesías y se rebelan contra los gobiernos, hacen disidencia, crean pánico y zozobra en las ciudades, ¿no? Y dolor, porque después del pánico y la zozobra, pues viene el dolor, ya que estas personas son tan escrupulosas que no están contentos con que la gente los siga, sino que muchas veces obligan a que los sigan. No usan la palabra, usan el chantaje, usan la manipulación y también la amenaza. Y esto era Barrabás. Barrabás era un hombre más o menos de esta calaña. Creía ser el Mesías, el Salvador de los judíos. Ahora, la pregunta siguiente es: ¿y cómo se sostenía? Porque usted sabe, para cualquier empresa, ¿qué se necesita? Dinero. Para cualquier tipo de movimiento, ya, si no queremos llamarle empresa, cualquier tipo de movimiento, el dinero es importante, porque sin dinero no se puede crecer, no se puede avanzar. Entonces, ¿cómo se sostenía? ¿De dónde sacaban los recursos este grupo de pillos, digamos así? Vamos a lo que dice Juan. Juan nos da una buena definición sobre este último punto. Juan, el capítulo 18, verso 40. Juan 18, 40. Dice así: entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. ¿Y Barrabás qué dice que era? Era ladrón. Ya tenemos ahí prácticamente el historial de Barrabás. Aunque decía ser Mesías, creía ser el Salvador de los judíos, sin embargo, él era ladrón. Él andaba con su pandilla, ¿no? Con su grupo disidente o rebelde por las comunidades judías. Y cuando entraba a una comunidad, porque él andaba armado, o sea, él andaba armado, ¿no? Las armas de ese tiempo. Y entonces en las comunidades creaba zozobra, pánico, y le quitaba a las personas sus pertenencias, no todo lo que tenían, prácticamente saqueaba a las personas. Y de esa manera él podía sostener al grupo rebelde, ¿no? a los que trabajaban con él. Entonces, Barrabás era un hombre altamente peligroso, porque al crear zozobra dañaba la estabilidad, la paz que tenían en ese entonces Roma y los judíos, porque estaba en esa época la paz romana. Roma, con la paz romana, había garantizado estabilidad y tranquilidad en muchos lugares. Eso es lo bueno del imperio romano, si queremos hablar algo bueno de este imperio. Sin embargo, pues tenían algunos disidentes, y tenemos aquí al hombre más buscado de la época de Jesús. Se llamaba Barrabás. Muchos judíos harían cualquier cosa para que Barrabás fuera preso. Sí, no estaban de acuerdo con él, porque había creado dolor, sufrimiento, angustia y terror. Hasta que llegó su día. Sí, hasta que llegó su día, porque estos tipos
les va a llegar su día, ¿no? Y les llegó su día. La policía romana tuvo una emboscada, un enfrentamiento y como los romanos eran más, sometieron a este grupo de pillos, ¿no? Y los tomaron presos. Y finalmente los llevaron al tribunal, y en el tribunal, cuando agarraron a Barrabás, el tribunal inmediatamente, sin balbucear, lo sentenció a la muerte en una cruz. Y sus dos compañeros iban a morir, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y en medio iba a morir ¿quién? Barrabás. Así ya había sido ya estaba ya. Es decir, ya la sentencia estaban haciendo la cruz para que allí sea crucificado el más vil de los hombres de esa época, Barrabás. ¿Merecía morir? Sí. Merecía morir, con justicia, justamente, merecía morir. Era un bandolero, fascineroso, ¿no? Y un terrorista de alto vuelo, y merecía morir. Sí, merecía morir. En ese tiempo la pena capital, se había dicho, era la muerte en una cruz. Eso es lo que tenía que pasar. Bueno, ahora hablemos del otro hombre. ¿Cómo se llamaba? Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Por qué razón estaba en el tribunal de Poncio Pilato? ¿Cuál era su delito? ¿Qué había cometido? Estas cosas necesitamos nosotros también observar, porque hoy estamos en un tiempo, hermanos, donde la figura de Jesús está siendo desfigurada. Hay mucha gente, intelectual sobre todo, que está enseñando que Jesús era también un patotero, un malandrín, un mañoso. Sí, no, esto se está enseñando y los manes estos se creen inteligentes y dicen sí, que Jesús fue un bandido. Pero estos evangelios que estamos leyendo son tan antiguos, que son casi del primer siglo. Pertenecen al primer siglo. Vamos a ver qué es lo que dice. Primero vamos a Juan, por favor. Juan 19. ¿Quién era Jesús? ¿Qué dice Juan 19? Miren. Juan 19, el verso siguiente. 37. Juan 18, 37. Juan 18, 37. Dice así. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido, o para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad, oye mi voz. ¿Quién era Jesús? Nuestro Salvador. Rey. Jesús era rey. Y Salvador. Hermanos, y no estamos hablando que era rey por allí de alguna ciudad. No, Él era el rey del universo. El Rey de los cielos. Eso, el rey de los cielos. Era el creador del universo. Él era el que había colgado este mundo sobre la nada. Él era el que había hecho el ancho mar, la naturaleza, A nosotros. al ser humano. Él era el creador, no era cualquiera. Era más que famoso, era el rey De todos. de todos. Él es el rey de nuestras vidas. Amén. Pero lo triste de esta historia es que un día el rey de los cielos, el rey de reyes, está siendo juzgado por criaturas que él mismo había creado. Qué tema para meditación, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el nivel, ¿no?, de injusticia de la raza humana, es decir, de nosotros, ¿no? Al punto de poder juzgar a nuestro propio creador. Es que la maldad del ser humano puede llegar hasta ese punto, hermanos. Dense cuenta. Y cuando hablo, no estoy echando la culpa a los judíos, sino nos involucramos nosotros. Hermanos, cuando el hombre está desprovisto de Dios, el hombre es capaz de cometer las tonterías más infames. Sí. De poder ajusticiar al propio Dios. De poder juzgar al propio Dios. Imagínense hasta dónde puede llegar la debilidad y la maldad del ser humano. Yo creo que no hay mayor maldad que pueda haber hecho la raza humana que condenar al propio Hijo de Dios. O sea, eso ya va contra todo punto de bondad. O sea, es una locura. Por eso el crimen de Jesús es el crimen más injusto que alguna vez haya ocurrido en el planeta donde vivimos. A veces nos admiramos por ejemplo, hace poco de
3 periodistas que fallecieron. Sin duda alguna es doloroso. Pero cuando yo veo la cruz de Cristo, yo puedo ver la consumación de la maldad, ¿no? Hasta dónde puede llegar los niveles del ser humano, de portarse tan injustamente, ¿vio? De no importarle nada, porque cuando crucifican a Cristo, están crucificando la verdadera bondad. Jesús era la verdadera bondad. Imagínense que tú crucifiques a alguien que te haga un bien. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿hasta dónde se puede? Como que tú mates a tu enemigo, bueno, ya. Pero a alguien que te haga un bien. Y mire, tú puedes decir cualquier cosa, pero eso estás haciendo al ser indiferente con Jesús. ¿Sí me entiendes? Al ser indiferente con Jesús, tú lo estás volviendo ¿a qué? A asesinar. Eso es todo. Entonces yo creo que el gran pecado del ser humano hoy en día es ser indiferente al sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Jesús era el Rey de Reyes. ¿Qué más era Jesús? Vamos a Mateo, por favor. Miren, Mateo 27, el verso 19. La mujer de Pilato va a dar un testimonio acerca de Jesús. Ojo, la mujer de Pilato no era judía. No tenía nada que ver con la religión judía. La mujer de Pilato era pagana. Pero va a decir estas palabras que a mí me impresionan. 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Fíjese, la mujer de Pilato le dice a su esposo, al gobernante: mire, te voy a decir una cosa, Pilato, no te metas con él. No es el testimonio de los discípulos de Jesús para decir es falso. No, es el testimonio de la mujer de Pilato. Le aconseja a su esposo, el gobernante: por favor, no. Como que las mujeres a veces tienen el sexto sentido, dicen, ¿no? Sí, desarrollado. Aquí vemos una mujer que tiene su sexto sentido desarrollado. Como con su esposo no está en los cabalmente bien, le dice: no hagas esto. Ese hombre que quiere crucificar a los judíos es justo. Es justo. No, por favor, no hagas nada contra él. Hermanos, Jesús era justo. No hay hombre más justo que haya vivido en la tierra. Es el Señor Jesús. Amén. No hay hombre, hermano, como Él. No hay, ninguno de nosotros se puede comparar. Ni siquiera somos un pálido reflejo. En Él estaba la bondad interiorizada y exteriorizada. Él era la bondad consumada, la belleza de la bondad. Oh, cómo nos gustaría que Él estuviera aquí, ¿no? Para admirarnos de su bondad, no de su físico, porque atractivamente no era tan atractivo. Pero, hermanos, bastaba ver su rostro, su forma como te miraba, sus facciones, sus movimientos, para darse cuenta que era todo el cielo juntado en nuestro Señor Jesús. Por eso le llamo la consumación de la bondad. ¿Qué más era Jesús? Vamos por favor a la Biblia. Vamos a Lucas. Lucas, el capítulo 23. Miren, va a llegar el momento de que le tienen que... el tribunal tiene que expresarse sobre Jesús. Vamos a ver cómo se expresó el tribunal en aquel momento. Lucas 23, por favor. Vamos a ver cómo se expresa el tribunal. Eso era un tribunal injusto, ¿no? 23, dice así, 14. 23:14. Les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. ¿De qué le estaba presentando a Jesús? ¿Como quién? Como un terrorista, porque dice que perturba. Y el gobernante, estamos hablando el ente, el regente principal,
de los romanos en esa gobernación era Pilato, le hacen un examen, le hacen todo un interrogatorio, ¿vio? Y ahora tiene que tomar su veredicto, este tribunal pagano e injusto. Pero tuvo que reconocer, al ver la vida de Jesús, al hacerle las preguntas, este tribunal injusto tuvo que reconocer que en Jesús no había delito alguno. Ellos tuvieron que reconocer. No, sinceramente tengo que ser honesto, dice Pilato. No hallo en este hombre delito alguno de lo que ustedes le acusan. Este hombre es inocente. No merece morir. Legalmente no merece morir. No merece ser crucificado. Última cosa acerca de Jesús. Él mismo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras Barrabás era la mentira, Jesús era la verdad. Él era la verdad. En él no había error, no había pecado. Era perfectamente bueno, era justo, no merecía morir. Pero a Pilato como que le falta autoridad, ¿no? Aquí vemos un problema de autoridad, porque el pueblo le está pidiendo otra cosa. Aunque ya legalmente le había dicho que Jesús no merece morir, sin embargo, a veces cuando el pueblo exige, a veces los gobernantes no tienen la autoridad y se dejan manipular por el pueblo. Y miren lo que el pueblo le va a decir. Miren lo que dice. En el 27, ¿no? Jesús, le hace una pregunta. Vamos a Mateo 27. Miren lo que dice. 27. La siguiente pregunta. 21. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Esa es la pregunta. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Le falta autoridad aquí a Pilato. Y él dice: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ahora voy a hacerte la pregunta. Porque había mucha gente. Si tú hubieras estado en ese tiempo, ¿a cuál de los dos mandarías a la cruz? Con todo lo que ya hemos visto ahora. No te disfraces de santidad. A veces nosotros nos solemos, ¿sabes qué? Disfrazar de santidad, de perfección. Pero en la vida normal no somos así. ¿Sí? Si no, es algo idealista nomás. Vamos a ver cuál fue la decisión de esa gente. Miren qué decidió esa gente. Vamos nuevamente a Lucas. Lucas es un poco más expresivo, por eso quiero volver a Lucas. Y dice lo siguiente. Miren lo que dice Lucas 23, 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos. Lucas dice a una. Es decir, no hubo un 50%, 50%. No. Toda la multitud. Toda esa gente decidió mandar a Cristo al suplicio. Mandar a Cristo a la cruz, a la muerte. Y dejar libre al sinvergüenza, al fascineroso, al pillo, al malhechor y al malo. Aquel día, hermanos, Barrabás pudo disfrutar y respirar. Siendo malvado, es que queda en libertad. Siendo asesino, es declarado justo. Es declarado inocente. Es declarado sin culpa. En cambio, aquel hombre llamado Jesús de Nazaret es declarado culpable, es declarado malhechor. En realidad lo que Jesús hace es que ha tomado el lugar de Barrabás. Jesús ha tomado el lugar de Barrabás y ha ido al lugar del suplicio. ¿Y sabes qué? Sin decir nada, porque dice Isaías: como cordero fue, no abrió su boca. Él decidió morir en lugar del pecador. Él decidió morir en lugar del sabandija, en lugar de ese mal hombre, de ese malhechor, de esa filtrafa humana.
Jesús decidió tomar el lugar. Porque yo te decía que no te disfraces de espiritualidad, porque en realidad esto que está aquí es simplemente algo que explica el plan de salvación. Todo lo que yo te he hablado de Barrabás en realidad eres tú. Barrabás es la consumación de la maldad. Y la Biblia dice que nosotros hemos nacido en maldad. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia dice que en nuestra boca hay sepulcro abierto. Veneno de serpiente hay en nuestra lengua. La Biblia también dice que desde la planta del pie hasta nuestra cabeza en nosotros no hay cosa buena. En realidad la cruz se ha hecho para personas como tú y como yo. No se hizo para Jesús. La cruz no era para Jesús. La cruz era para nosotros. Sin embargo, aquel Jesús está tan lleno de bondad que decidió tomar tu lugar, decidió tomar nuestro lugar, decidió recibir nuestro castigo, decidió llevar sobre sí nuestros pecados, ir a la cruz pagando el precio por todos nuestros. Él es sentenciado para que tú quedes libre. A Él se le declaró injusto para que a ti se te declare justo. A Él se le trató como malhechor para que a ti se te trate como bienhechor. Es que eso es la bondad del Evangelio. Él fue condenado para que tú seas justificado. Él llevó la corona de espinas para que tú llevases la corona de la vida. Él bebió la hiel amarga para que tú tomaras del agua de la vida eterna y comieras del árbol. Y dice que sus hojas son para vida. Esa es la verdadera historia que narra los evangelios. El justo murió por los pecadores. Ese es el evangelio. Jesús ha muerto en nuestro lugar, ha muerto por nosotros. No abrió su boca porque sabía que la única manera de salvar al ser humano era Él exponiéndose en la cruz en lugar de nosotros. Él fue contado como pecador para que nosotros fuésemos contados como justos. ¿No merece ese Dios ser alabado? ¿No merece Jesús que le demos nuestro corazón? Te doy una noticia más. Luego que murió, la Biblia dice que lo enterraron. Amén. Eso dice la Biblia. Dice que unos hombres fueron a buscar la tumba de Jesús. ¿Y qué pasó? El cuerpo de Jesús no le encontraron. ¿Sabes por qué es la buena noticia? Porque Él ha resucitado. Y se fue a los cielos. ¿Sabes para qué fue a los cielos? Para interceder por ti. Amén. La Biblia dice que Él intercede por nosotros. Le pusieron en el cielo hasta ponerle la corona de gloria. Y Él dijo, no, todavía no. Voy a interceder por los pecadores. Y está allí. Y pronto vendrá para llevar a todos aquellos que han creído en Él. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Amén.